Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Mago de los Picks. En este capítulo les voy a estar analizando el partido entre los Rams y los Carolina Panthers. Voy a hacer una sección de videos analizando los partidos uno a uno porque sí es importante verlos de forma general, ¿no? Como se los hice en el primer video de Wildcard, pero conforme pasan los días te entran los reportes de lesiones, los reportes de dinero, los movimientos de línea, van cambiando las cosas que hacen que tenga una postura diferente hacia los partidos. Y pues bueno, empezamos con el de los Rams y Carolina, también el de Green Bay y Chicago, porque son los primeros que se juegan, entonces la información pues llega primero. Eso es muy importante de cara a realizar un pick, no nada más el análisis deportivo. De hecho, ese en mi opinión ni siquiera te sirve de mucho, porque a mí jamás me van a ver dándoles estadísticas de que no, pues tal equipo es la ofensiva número tal equipo es la defensiva número tal, porque eso realmente no te sirve de nada. Pues sí, vas a hacer una ofensiva muy buena si a todos los equipos que te enfrentas tienen defensivas muy malas. Pues realmente esa no es una forma objetiva de analizar un equipo. A ver, si tienes 30 de touchdown y solamente 5 intercepciones, pero esos 30 de touchdown se los lanzaste a unas secundarias pues bastante malas, pues eso no es objetividad, porque en donde te enfrentas a un nivel de oposición igual o superior al tuyo, ahí es donde realmente puedes medir tu desempeño real, que eso las estadísticas no lo notan. Hay unas que sí, el DVOA, las estadísticas avanzadas, pero no son tan exactas como el ojo humano, la neta. Y es lo que vengo a analizarles a ustedes. Por un lado llegan unos Rams, que la verdad si te pones a analizar así a ojo de buen cubero, como dicen, cómo llegan los Rams, probablemente no llegan como el equipo dominante que todos creen que al principio de temporada o durante la temporada fueron. Y déjame decirte, sí, estás en lo correcto, pero también hay que ver más a fondo. Este equipo de los Rams ha sufrido la baja de su receptor número 2, que bien podía ser su receptor número 1, Davante Adams. Y esa baja de Davante Adams les ha ocasionado tener que cambiar su esquema. Una cosa es donde cambias tú tu esquema ofensivo y la otra es el esquema defensivo que te hacen, ¿no? Entonces se vuelve más complicado porque con Davante Adams en el campo, pues bueno, no puedes jugarle 1-1 a Davante Adams y dejarle un free safety a Puka Nacua, etc. O sea, cambian las formas en las que te defienden y las formas también en las que tú atacas. Otro de los factores, en ese partido que perdieron contra los Falcons, iban sin la mitad de la línea ofensiva. Entonces, y también contra Seattle se lesionó el tercer liniero ofensivo. Ahí les va. Les voy a decir el nombre para que quede plantel, profundidad. Ya, ahí les va. Estaban jugando con el tercer tackle a Larry Jackson. Y también debutaron a DJ Humphries en esos partidos en contra de Seattle y en contra de Atlanta. Lo pudieron haber visto porque le marcaban muchos false starts y holdings a tanto esos dos, cosa que cambia también muchísimo el planteamiento del juego. Ahora bien, cuando sí jugaba Davante Adams, ¿cómo se habían visto estos Rams? Pues bueno, estos Rams le ganaron en un gran partido en el primer enfrentamiento contra los Seahawks. En los primeros partidos se estaban viendo bastante dominantes. Fueron en el partido a Londres y se culminaron a los Jaguars, que también los Jaguars pues tenían bastantes lesiones. A los Colts, cuando estaban jugando los mejores Colts de Daniel Jones, que se hablaba de Jonathan Taylor que iba a ser el MVP y tal, pues los Rams les ganaron muy bien. E incluso le interceptaron a Daniel Jones en ese partido. Le robaron, han robado muy buenos balones la defensiva de los Rams. Una win que es bastante buena, que nadie habla de ella, es la win objetiva que le ganaron a Filadelfia. ¿Por qué digo win objetiva? Porque para mí, si tú llevabas una ventaja de 2 posesiones o 3 posesiones en contra de tu rival y tu rival te acabó remontando por formas circunstanciales, no es la forma correcta de quedarse con el resultado. Un resultadista te va a decir, uy, ese partido lo ganaron los Eagles fueron mejores. Pero alguien que sea objetivo te va a decir, no, güey, ganaron los Eagles porque la patada del gane que iban a meter los Rams se la bloquearon de una forma muy circunstancial los Eagles, que regresaron para touchdown, y entonces así fue como pudieron ganar el partido. Entonces, para mí, sí le ganaron a Filadelfia. De hecho, los estaban quemando en la secundaria.
Le ganaron contundentemente en la semana 1 a los Texans, en un partido trabado, porque pues al final de cuentas es la defensiva de los Texans, pero un buen quarterback con muy buenas armas, como es el caso de Stafford, te sabe explotar buenas defensivas. Eso lo menciono porque también, obviamente, la win que le ganan a Detroit, que anotan 41 puntos en una remontada muy buena hace un par de semanas, son cosas que hay que considerar. Pero ¿cuál es la realidad de estos Rams? Porque si te pones a ver, pues no es como que hayan tenido un rival que haya sido superior a ellos. Sí, Seattle puede que esté al mismo nivel, Filadelfia al mismo nivel, pero tal vez los Rams sí están por encima de los demás equipos de la NFL. Ahora bien, si nos ponemos a analizar a Carolina, aquí es donde nos vamos a encontrar muchas fallas. Carolina sí fue un equipo que fue muy luchón, pero también aprovechó la debacle de muchos equipos, o sea, la peor versión de muchos equipos. Ganó de formas muy circunstanciales, porque sí, le ganaron estos Rams. Porque también va a haber alguien que diga, no, pero pues ya Carolina le ganó a los Rams. O sea, pues hay que tomar el +10. Con calma, porque en ese partido hubo dos cosas muy circunstanciales. Uno, el pick six a Matthew Stafford, cosa que un quarterback de élite no te va a tirar un pick six muy comúnmente. La otra es la segunda intercepción que tiene. Y que Carolina se la jugó en cuarta oportunidad muchas de las ocasiones en ese partido. En una de ellas se la jugaron una 4ª y 3 en donde anotan touchdown. Esas estadísticas, ¿no? Se tienen que manejar diferente. Porque si esa cuarta oportunidad que anotaron en touchdown no convierten, es un diferencial de -7 para Carolina y aparte con la posibilidad de que los Rams agarren +7. Entonces, ese swing de +7 puntos por las ocasiones en las que se jugaron en cuarta y anotaron, son cosas que tenemos que considerar de cara a este partido. Ahora bien, ¿qué fue de los Panthers esta temporada? Iniciaron perdiendo en contra de los Jaguars y en contra de Carolina en dos partidos que pues sí se vieron más peleados en el segundo que en el primero. Después le ganaron contundentemente a los Falcons, entre comillas, porque ese fue el fluke en donde Michael Penix tiró dos pick sixes, se vieron horribles, no anotaron un solo punto, lo cual, a ver, si yo te enseño a esos Atlanta Falcons que no anotaron ningún punto y te los topo contra los Atlanta Falcons que le ganaron a los Rams, pues son dos equipos completamente diferentes, ¿no? Que eso también hay que contemplarlo. Ahora, fueron humillados por los Pats en un bounce back game que los Pats venían de perder también. Le ganaron a Miami, le ganaron a los Cowboys, le ganaron a los Jets. Ahí fue donde se empezaron a enrachar. Perdieron contra Buffalo en un partido que ni siquiera jugó Bryce Young, entonces ese no lo podemos contemplar. Le ganaron de sorpresa a los Packers en un partido que ya de por sí los Packers traían varias lesiones en la ofensiva. Pues bueno, aprovecharon y le ganaron a los Packers. Después así pasa la NFL, le ganan a los Packers y van y pierden contra los Saints. Que la verdad es que los Saints le tienen bien tomada la medida a Carolina porque le ganaron 2 veces. Que esa es otra. Tengan mucho cuidado cuando tomen partidos que fueron entre rivales divisionales como fragmentos para analizar. No es lo mismo, porque Carolina le jugó muy bien a su división, pero a ciertos equipos. Por ejemplo, a Atlanta le ganó los 2 equipos, los 2 partidos. Le ganó bien a 2 equipos los 2 partidos. Bueno, uno de los 2. Le ganó a Atlanta los 2 partidos. Y luego le ganó a Tampa Bay uno de los 2 partidos. Contra los Saints, pues no jugaron bastante bien. Que digamos, ¿eso por qué lo digo? Porque los partidos divisionales son bastante diferentes a un partido convencional. No te van a poder decir mucha información real de un equipo. Entonces, pues bueno, así es como llegan estos Panthers a playoff. Que pues a final de cuentas perdieron sus últimos 2 juegos en contra de Seattle, de local, y en contra de visita, y de visita en contra de los Tampa Bay Buccaneers, en el partido que si ganaban, pues entraban sin depender de alguien más, ¿no? Ahora, ¿cuáles mis sensaciones? Porque también uno como analista debe tener sus sensaciones de los equipos porque los llevas viendo 18 semanas. Y no nada más 18 semanas, los llevas viendo más tiempo. Por ejemplo, a Matthew Stafford, pues desde que en el 2021 me hizo ganar una apuesta de ganador de Super Bowl, que va a estar apareciendo en la pantalla, le metí $5,000 en casino físico en contra de los Bengals. Desde ahí pues llevo viendo, llevo viendo a estos equipos, estos coordinadores, etcétera.
Así que pues realmente puedo tener una sensación de cómo es que llegan, ¿no? Mis sensaciones en cuanto a Carolina. Es un equipo que aprovechó los partidos que tenía para ganar, que requirió de formas circunstanciales para poder derrotar a equipos superiores y que está aquí por error. ¿Por qué digo por error? Porque yo no considero que Tampa Bay sea lo suficientemente malo como para perder esos partidos que perdió de forma consecutiva, lo cual hizo que Carolina tuviera la oportunidad de ganar la división. Este equipo en el que se enfrentan los Rams deberían de haber sido los Bucaneros. Entonces, es el mismo caso que le pasa a los Steelers, pero ya después en ese video se los explicaré. El que tú estés aquí de forma circunstancial en playoffs te habla de que no es que hayas sido muy dominante en la temporada y que no merezcas tampoco ser favorito a ganar el partido. Por eso es que es la línea más abultada de toda la cartelera. Está en -10. Todo ese contexto es para decirles por qué la línea está así. Ahora bien, yo considero que en cuanto a las sensaciones que tengo de los Rams, con la llegada de Davante Adams se vieron completamente diferentes a la ofensiva. ¿Por qué? Ya se los platicaba en el video anterior. Porque entonces a Puka Nacua le quita la responsabilidad de ir 1-1 en cobertura man-to-man. Porque para eso es Davante Adams. Puka Nacua no es un buen receptor en cobertura hombre a hombre. Puka Nacua sobresale en zona, en motion que le llaman. O sea, Sean McVay lo mueve durante las formaciones para pues dejarlo abierto. A diferencia de Davante Adams, que Davante Adams le tiene que ganar 1-1 su matchup para estar abierto. Entonces, siento que esa es la única ventaja que tienen muy marcada los Rams. Porque si bien Carolina cuenta con J.C. Kern, uno de los mejores corners de la NFL, top 5 sin duda, top 10, siento que es muy complicado poder jugar cobertura 1-1. Porque si juegas cobertura 1-1 con Davante Adams y dejas a Puka Nacua con ayuda de un free safety, pues bueno, vas a tener muchos problemas para presionar al quarterback. Porque cuando juegas cobertura hombre a hombre, es porque tienes buena presión al quarterback. Cosa que hace mucho el equipo de Denver. Denver no manda mucho blitz. ¿Qué es el blitz? Cuando tú le metes muchísima carga al quarterback, que tienes que meter más hombres y dejas 1-1 a los receptores, es para que apenas salga el snap, toda tu defensiva llegue a atrapar al quarterback, a saquearlo, y entonces no le dé tiempo a conectar con sus armas. Cuando no es el caso y juegas cobertura hombre a hombre sin presionar, o sea, sin mandar blitz, es lo que hacía Luan Arumo para poder ganarle a Kansas City. Presionaban con 4 e intentaban con una forma de presión llegar a Mahomes, tirando a todos atrás poniéndole un espía. Esos esquemas que hicieron para defender a Mahomes es lo que te puede permitir ciertas piezas de tu equipo. Carolina no es el caso. Carolina está obligado a jugar cover 2 o cover 3 porque no tienen una presión de 4 hombres en los frontales, en la línea defensiva, la cual puede ejercerle una presión considerable a Matthew Stafford. Lo que van a hacer es tratar de tapar por zonas con cobertura de zona, lo que pueda llegar a defenderle a los receptores y a las alas cerradas de Los Ángeles. Porque ya sabes que si blitzeas, si le mandas mucha carga a Matthew Stafford, ese güey te va a liquidar. Te va a liquidar. Entonces, creo que Carolina está en una situación en donde a la defensiva no tienen mucho con qué responder. La verdad es que también en ese partido es muy importante destacar que le estaban ganando las trincheras los Rams, pero de calle. Solo que necios abandonaron el juego terrestre y pues el partido se les empezó a volcar, ¿no? Porque tanto Blake Corum como Kyren Williams estaban teniendo un buen día por tierra. Kyren Williams terminó con 72 yardas por tierra y Blake Corum, que es su suplente, en 7 acarreos, 81 yardas. O sea, estaban teniendo buen éxito. Más de 7.2 yardas por acarreo. Si tú tienes 7.2 yardas por acarreo, es que tu juego terrestre te va a ganar el partido. Cosa que los Rams pues abandonaron, ¿no? Entonces, pues la verdad, las sensaciones que tengo de estos dos equipos son esas. Sí considero que los Rams son un equipo que es infinitamente superior por talento, por coacheo y también por el estilo de piezas que tienen los Rams. No empatan, me refiero a que no son matchups que los
Panthers puedan explotar. Por ejemplo, si los Rams tuvieran una mala línea ofensiva y los Panthers tuvieran una buena línea defensiva que le pudiera presionar a Matthew Stafford, entonces es otro análisis. Pero no es el caso. La verdad, la línea ofensiva de los Rams ha sido de las mejores de la NFL. Es la que menos sacks, capturas de quarterback, permitió en la liga. En toda la temporada, 1.4 por partido, si mal no recuerdo. Para ese tipo de estadísticas, pues sí. Que también es subjetiva, porque pues a ver a cuántos pass rushes chingones te enfrentaste para tener esa métrica. Ya entienden a lo que voy, ¿no? Pero pues Carolina no es el caso. Carolina no le va a poder poner mucha presión a Matthew Stafford. Y Matthew Stafford va a poder encontrar sus armas porque tienen el matchup a favor. El hecho de que esté Davante Adams y Puka Nacua en el campo hace que tengas que mixear tu cobertura y alguno de los dos va a acabar abierto. Considero que la línea está un poco alta. Yo hubiera puesto esta línea en -8.5. O sea, en mis libros, en mis líneas, porque obviamente yo trazo las líneas antes de verlas y compararlas con las de la aplicación, con las del casino, con las de Las Vegas. Yo tengo a los Rams en +8.5. Deberían de ser favoritos de 8. ¿Por qué? Son de 10. Quiere decir que si este partido lo jugaran de locales, serían favoritos de -13. Porque la localía de Los Ángeles se sumaría 3 puntos a la línea actual. ¿De 13? No sé, güey, ¿sabes? Entonces, la línea está un poco inflada. ¿Puede que llegue a ganar Carolina el partido? Sí, porque a final de cuentas, si los Rams salen con un planteamiento en donde se vuelven a equivocar, hay pick sixes, hay intercepciones, hay fumbles, que Kyren Williams es muy propenso a tener fumbles, pues puede tener chances Carolina. Sí creo que puede cubrir la línea Carolina, no creo que los Rams vayan a aplastar, porque si este partido ya empieza a ser, ya se empiezan a despegar los Rams, van a empezar a correr muchísimo más el balón para, uno, no exponer a Matthew Stafford a un pass rush, ni a que lo golpeen, y aparte porque pueden tener efectividad corriendo el balón. Entonces, yo me quedo con que los Rams ganan el partido, como ya se los había anticipado. No sé si un spread de -10, yo tal vez si lo tienes que jugar en spread, me iría a un -6.5. O incluso un -2.5. Creo que Carolina sí está vivo para poder cubrir la línea. Pero de que se lo lleva a los Rams, se lo tienen que llevar a los Rams. Las yardas por tierra de Kyren Williams puede estar interesante porque, como ya comento, si se empiezan a despegar, le van a dar más bola a los corredores. No soy muy fan de las altas de yardas de Puka Nacua porque creo que los enfoques van a estar mucho a limitarlo a él. Y creo que el que más bien tiene mejor matchup es Davante Adams. Entonces me gustan más las yardas por recepción de Davante Adams. Lesiones de estos Rams y de estos Panthers. Hay que tenerle un ojo al tight end, al ala cerrada, Terrence Ferguson, que no ha practicado el día de hoy, miércoles que grabo este video. Y obviamente también Tyler Higbee pues está cuestionable. Entonces, sin ala cerrada, se sabe mucho que los esquemas de Sean McVay necesitan un buen ala cerrada. Toman en cuenta eso. Y por parte de los Panthers, pues siguen lesionados parte de su línea ofensiva. Robert Hunt, Chandler Zavala. Entonces, no esperemos que este partido sea de muchos puntos. La realidad es que no creo que sea de muchos puntos. Esas fueron mis recomendaciones para el partido entre los Rams y los Carolina Panthers. Estuvo muy chida la temporada de los Panthers. No deben de estar aquí. Los Rams están para más cosas. Deben avanzar también. No creo que la NFL vaya a querer dejar fuera al equipo de Los Ángeles. Sin nada más que agregar, nos vemos en el siguiente video con el siguiente análisis de estos partidos en la ronda de playoffs. Ya se la saben. Dejen su comentario, ustedes qué opinan sobre este partido, y su like si les gustó el video para más análisis y picks del mago de los picks.